Para mi amor abandonado. Capítulo 8. Una llama que nunca se apaga. Kael siempre había sido un colaborador cercano al emperador y al príncipe heredero, un noble de alto rango que asistía a las reuniones de gabinete. Fue un político natural. Sin embargo, reclamar el título de duque era un tema que podía transformarse en una controversia de acuerdo a la situación actual, y era por ello que Kael debía salvar al imperio con sus propias manos. De ese modo, podría recibir el título con orgullo y dignidad. Pero, ¿cómo haría eso? Pues verán. Antes de la regresión, al estallar la guerra con el país vecino, no solo fue el emperador, sino también muchos aristócratas quienes lamentaron la pérdida de Kael. En aquel entonces fue Helios quien se hizo cargo de detener la guerra, pero esta finalmente estalló cuando se rompieron los tratados de libre comercio. Y si bien era cierto en la actualidad, Helios había tomado la iniciativa para lidiar con los problemas fronterizos gracias a su profecía, eso no significaba que las cosas ya estaban resueltas, principalmente porque la guerra empezó por la codicia del país enemigo. Así que, si Kael lograba convencerlos con un nuevo diálogo, Hestia estaba segura de que lo lograría. Y no es que Helios fuera un incompetente, claro que no. Es solo que él no era tan versado en temas diplomáticos como lo era Kael. Por supuesto, en ese entonces, Helios también estaba lidiando con la enfermedad de su padre y sus problemas conyugales, por lo que no podía atribuirle toda la culpa. En fin, sean cuales fueran las circunstancias, Hestia confiaba en que Kael era el único que podía resolverlo. Sin embargo, cuando él le preguntó ¿qué pasaría si llego a fallar en esta misión?, algo dentro de ella se reseteó. ¿Kael y fallar en una misma oración? Eso no era posible. No comprendo qué estás tratando de decir, Kael. Su leve tartamudeo, las gotitas de sudor en su frente. Kael solo quiso reír al ver el desconcierto de su esposa. ¿En serio Hestia no concebía que él podría fallar? ¿Tanta fe le tenía? Pero al notar que la mujer comenzaba a hiperventilar mientras soltaba palabras sin sentido, preocupado porque se desmayara en cualquier momento, él se apresuró a llevar una mano a sus labios. La acción fue tan natural que no lo pensó demasiado. Cálmate. Solo cuando ella enmudeció y parpadeó con el rostro enrojecido es que él percibió la suavidad de sus labios bajo su tacto y fue consciente de lo que había hecho. Y automáticamente sintió que su rostro también se acaloraba, así que antes de que ella lo notara, se giró y se alejó mientras le indicaba que ya hablarían de ese tema después. Para cuando Hestia regresó a su habitación, la euforia aún recorría su cuerpo. Sí, estaba feliz. Kael parecía ir superándose con el paso de los días y sus planes marchaban muy bien. Y ahora que lo pensaba, ¿qué habría pasado con Helios y Diana después de su reunión con el emperador? Ya podía imaginarse a Diana hincándose de rodillas. Bueno, en realidad esperaba que rezara mucho al dios al que tanto confiaba, porque de verdad que lo iba a necesitar. Diana no tenía ni una maldita idea de lo que le esperaba. Antes de volver a la política, Kael había decidido visitar la biblioteca secreta del Palacio Imperial. Este era un lugar donde se almacenaba la información confidencial más reciente del país y el extranjero, y solo era accesible para aquellos que eran cercanos al emperador. Pero también era el lugar donde Helios y Diana empezaron su gran historia de amor. Sin embargo, dejando de lado sus aversiones y mientras esperaba a Kael, Hestia vagó por las estanterías y hojeó los títulos de los libros que parecían medianamente interesantes. Entonces recordó un pasaje de la novela, lo cual ahora le pareció un poco extraño. Considerando que Diana era una santa que se preocupaba por su gente, ¿no se esperaba que ella leyera algo acerca del estado social o algo parecido? Por lo contrario, Diana había decidido leer algo dulce y romántico, un motivo perfecto para que Helios se burlara de ella. Al recordarlo, Hestia se rió por lo bajo mientras tomaba una novela ligera sobre un romance dramático y una batalla real. Estaba tan concentrada leyendo la introducción que jamás percibió la presencia a su lado. Y para cuando lo hizo, una voz acarició sus oídos. Y ella pegó un grito de infarto alejándose del hombre de ojos ambarinos que la miraban en silencio y con astucia. Dios, ¿qué era esta situación? Como sea, solo era Helios. Saludo, Su Alteza, dijo Hestia recuperando su compostura. En respuesta, Helios asintió mirando el rostro de Hestia. Hace un rato parecía muy cómoda, pero ahora que la veía, su guardia se había levantado. Vine aquí por unos documentos, pero ahora que te veo me gustaría decirte algo. No tomará mucho tiempo, así que
Hablemos en privado. Pero tan pronto Helios soltó sus palabras, Hestia se adelantó para pedir disculpas por reclamar el ascenso de Cael ante el emperador. Era de eso de lo que quería hablar, ¿verdad? Mirando la cara del príncipe, Hestia parpadeó confundida. Lejos de mostrarse enojado, Helios se sintió más sobrio e incómodo que de costumbre. ¿Qué le pasaba? Esta no era su forma de actuar habitual. Solo entonces, los labios de Helios se separaron y dijo: Diana dijo que le aconsejaste que ocultara su secreto el mayor tiempo posible. Oh, así que la parejita tuvo una conversación por fin, aunque al parecer esta no fue tan sincera. Ay, una pena que Diana hubiera decidido mentir. ¿Consejo, Su Alteza?, replicó Hestia. Su Alteza la princesa no confía en mí, dudo que escuche siquiera mis consejos. Las pulcras cejas de Helios se distorsionaron. Es verdad, Diana no cree en tus profecías. La cara de Helios se volvió más y más oscura, lo que significaba que él ya había decidido quién mentía. ¿Entonces qué? ¿Solo buscaba su confirmación? Su Alteza, ¿por qué lo pregunta si ya lo sabía? ¿Qué? ¿Meter cizaña era su pasión? Como le dije antes, mis profecías no tienen sentido si no cree en ellas, pero la solución es sencilla. Puede despedirme como su ayudante y listo. ¿Por qué está dudando? El rostro de Helios se contrajo mientras murmuraba más para sí mismo. Eso es lo que me molesta más. Hestia parpadeó incómoda. ¿Por qué el cucaracho estaba actuando diferente de lo usual? ¿Estaría nervioso? Solo entonces Helios cambió de tema drásticamente. ¿Ya tienes lista otra profecía? Ay, era ridículo. Él le había dicho que hablaran en privado, pero estaba soltando todo eso en medio de la biblioteca. De cualquier modo, Hestia pensó en que debía ser cuidadosa. No podía advertirle todavía sobre la guerra inminente que habría a causa de los comerciantes en la frontera. Si lo hacía, Cael podría perder todo el mérito, así que en vez de ello solo soltó: las tendencias de moda cambiarán tarde o temprano. Sí, era un tema trivial, y Hestia pensó que Helios respondería ahora sí con su típico tono sarcástico, pero sus ojos volvieron a hundirse. Su Alteza, no es un buen hábito aferrarse a mis profecías. Si lo hace, podría perder su enfoque y perder algo mucho más importante. Siento ser un poco imprudente, pero me parece impaciente últimamente. Helios volvió a mirar a Hestia. ¿Era verdad? Antes, en el jardín, ella también había resaltado ese aspecto. ¿Se veía impaciente ante sus ojos? Y una amargura lo llenó. ¿Qué le estaba pasando? Pero antes de reflexionar más en ello, Hestia hizo una venia y se despidió mientras le indicaba que seguiría esperando a Cael. Y solo bastó la mención de su viejo amigo para que Helios se recuperara, y sin esperar, se giró en dirección a la biblioteca secreta. Hestia, al notar las intenciones de Helios, corrió tras él apretando los dientes. Cael no estaría preparado de encontrarse con el príncipe, lo que podría causar que tuviera otro ataque de ansiedad. Así que, agarrando el dobladillo de su chaqueta, Hestia jamás esperó que en ese momento Helios se girara hacia ella y causara que Hestia perdiera el equilibrio. Y tan pronto estuvo a punto de caer, Helios la sostuvo en sus brazos fuertes, pero debido a la maldita ley de inercia, toda su cara se estrelló contra el pecho duro de este hombre. Y como si eso no fuera suficiente, Cael tomó ese preciso momento para salir a darle el encuentro y ser testigo de una de las escenas más clichés de toda historia romántica. El único problema aquí es que ella no era la maldita protagonista de esta historia y el hombre que quería que la abrazara debía estar haciéndose ideas equivocadas. Así que sin pensarlo dos veces empujó a Helios lejos de ella mientras se giraba con urgencia hacia su favorito y explicaba: «Fue un accidente, solo quería taclearlo para que no fuera a verte, lo juro, no es lo que parece, yo nunca te faltaría el respeto de esta manera». Los ojos de Cael se entrecerraron, pero solo asintió y se giró listo para marcharse. ¿Le había creído? No podía asegurarlo, así que Hestia se apresuró para seguir sus pasos. Y más atrás, Helios apretó los dientes, preguntándose por qué de pronto se había sentido tan nervioso al tener a Hestia contra él. Afortunadamente, Cael no la había malinterpretado. Definitivamente había sido molesto que Helios la hubiera abrazado. Bueno, técnicamente no había sido un abrazo, así que lo borraría de su memoria. Lo único bueno que pudo sacar de ese acontecimiento fue que Diana había sido atrapada en sus mentiras. Hestia escribió esa frase en su cuaderno de fan y lo remarcó varias veces. ¿Lo habría confesado ella misma o solo se rindió ante el interrogatorio? En la novela original, Helios odiaba las actitudes pretenciosas hasta el punto que muchas veces se saltaba la etiqueta
favorita, pero su amor lacrimoso seguramente lo obligaría a confiar en Diana todavía, aunque claro, el hecho de que buscara su confirmación significaba que la semilla de la duda ya comenzaba a germinar. ¿Se puede amar sin confiar? Quizás por un tiempo. El amor de los protagonistas no era algo fácil de romper, pero el resultado no era malo. El equilibrio de confianza se había inclinado más a su favor después de todo. Y hablando de confianza, había tenido suerte que ese mismo vínculo no se hubiera roto entre ella y Gael. Aunque tenía que admitir que una parte de ella se había sentido decepcionada, pero ¿qué había esperado? A final de cuentas, esta seguía siendo una novela, y Hestia se dijo a sí misma que no podía dejarse engañar solo por tener la suerte de estar al lado de su personaje favorito. Además, lo que ellos tenían solo era un matrimonio contractual. Asimismo, en otro lugar, Gael miró a través de la ventana todavía reflexionando en los sucesos anteriores. Cuando vio a Hestia y a Helios juntos en una situación comprometedora, lo primero que vino a su mente fue los recuerdos del pasado, cuando Diana, la mujer que amaba, miró amorosamente a su mejor amigo. Al ver la misma situación en ese momento, una sensación de pérdida escaló por su pecho y fue subiendo por su garganta hasta hacerlo tragar con dificultad. Pero entonces, cuando vio el rostro de Ges, aquel sentimiento extraño se fue desvaneciendo al notar que su expresión era de plena incomodidad. Podía decir que el disgusto estaba dibujado en toda su cara, y luego, como si se sintiera avergonzada, hizo todo tipo de aspavientos y excusas para jurarle que todo era un malentendido. Y si no fuera porque Helios estaba allí, podría asegurar que éste habría jurado que preferiría morir antes que volver a estar en una situación parecida con su viejo amigo. Ay, como un tonto casi malinterpreta todo. Pero, ¿cómo podría haber dudado de Hestia? Solo bastaba con recordar la reunión anterior con el emperador para darse cuenta. La expresión en su cara aquel día, sus ojos brillantes. Hestia realmente lo había mirado como si solo pudiera amarlo a él. Y aún así, ella jamás cruzaba la línea. ¿Sería por el contrato matrimonial? Mirando hacia la ventana nuevamente, Gael profundizó mucho más en esas reflexiones. Después de haber sido pillada en sus mentiras, Diana ciertamente parecía dar manotazos de ahogados. La prueba de ello fue que decidió enviarle una invitación a su próxima fiesta del té. ¿No era eso sospechoso? Lo era, pero al parecer Madame Harmonia, que estaba más emocionada por la noticia, no pudo percibir ninguna mala intención de esta. Esta es una buena oportunidad para que la marquesa ayude a la princesa heredera. Y allí estaba de nuevo la misma cháchara de antes. Lógicamente, Hestia no podía negarse rotundamente ante Harmonia, quien esperaba que todo el mundo viviera en armonía, tal como dictaba su nombre, y pensó que Diana era la persona adecuada para lograr esa paz. Si supiera cuál era su verdadera naturaleza. Pero Hestia decidió no desaprovechar esta oportunidad. Está bien, condesa, pero a cambio me gustaría que reuniera cuidadosamente la opinión pública de los nobles con respecto a la relación entre la princesa heredera y el templo. Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es mejor prevenir que curar. No le pediría esto si no confiara en usted, condesa. Después de todo, Harmonia había aceptado cualquier petición que le hiciera en un futuro, ¿no es así? Así que no pudo negarse. Para cuando Madame Harmonia se marchó, Hestia suspiró de cansancio. En serio que estaba agotada. Pero entonces el papel decorado en la mesa llamó su atención. ¿Ah? Era verdad. Aún no había leído la invitación de Diana. Pero en cuanto lo hizo, todo el cuerpo de Hestia empezó a temblar de rabia. Esa maldita bruja había enviado su invitación tarde y aposta. La fecha estaba programada para el día siguiente, lo que significaba que no le daría tiempo para ir preparada. Pero si esa piojosa creía que se iba a quedar sentada lamentándose, estaba bien equivocada. Por lo que horas después todo el salón se llenó de ruido entre las voces de Uros, la jefa de sirvientas y de Kima, que no dejaban de parlotear sobre lo que debía llevar o no. Ajá, varias cabezas piensan mejor que una, dicen. Ay, por supuesto, Hestia jamás imaginó que la hermosa cabecita de su favorito también se uniría al meollo. Ay, hacía calor, ¿no?
era Kael. ¿Cómo podían existir dos soles en este mundo? ¿La princesa heredera te envió una invitación de nuevo? Preguntó él entonces. Ya de por sí era vergonzoso que Kael la hubiera pillado tratando de competir contra Diana para no quedarse atrás, así que trató de darle una respuesta que aliviara un poquito su vergüenza. Ella me envió una invitación. Será una reunión con sus damas más cercanas. Y las cejas de Kael se alzaron en consecuencia. ¿No se supone que ella no confía en ti? Una risa tonta salió de los labios de Estia antes de responder a su favorito que no se le escapaba nada. También lo pensé, pero no puedo hacer nada. Después de todo, es una invitación de su Alteza Real. Y fue allí que los ojos de Kael se desviaron hacia los bocetos que había dibujado Dekima y su siguiente pregunta la tomó por sorpresa. ¿Acaso haces esto por tu objetivo? Dijiste que harías que Helios y Diana se disculparan conmigo, pero ¿qué pasa si no quiero una disculpa? El cuerpo entero de Estia se congeló. ¿Qué estaba diciendo su favorito? Gracias a ti ya no siento nada cuando los veo. Ahora simplemente es agotador. Después de todo, no puedo culparlos por las decisiones que tomé. Eso no tiene nada que ver con ellos. No, es totalmente culpa de ellos que te empujaran a tomar esa decisión. Si hubo intención o no, al final fue culpa de ellos que te lastimaran negligentemente. Interrumpió Estia con una expresión firme. A su lado, Kael trató de reflexionar con ella, pero Estia continuó hablando. Si ambos se arrepienten y consigo que tu dolor se alivie, aunque sea un poco, entonces jamás tendré remordimientos. Kael la miró desconcertado. ¿Estaba Estia hablando aún con él o solo hablaba consigo misma? No obstante, cuando quiso tomar la palabra de nuevo, la jefa de sirvientas la llamó para que se probara el diseño que Dekima había creado, y mientras Kael veía la espalda de Estia alejarse, unas cuantas preguntas surgieron. ¿Qué pasaría después de que ella cumpliera su objetivo? ¿Qué pasaría con su relación? Pero no pudo seguir pensando en ello, ya que pronto Estia volvió envuelta en un exquisito vestido azul. El escote estaba adornado con delicados encajes dorados que se curvaban sobre su busto, confiriéndole un aire elegante y sofisticado. Ciertamente era bastante apropiado. Se te ve muy bien, pero creo que tu cuello se ve demasiado desnudo, Jess, dijo él levantándose y acercándose hacia Estia, donde las demás sirvientas, en especial la jefa de sirvientas, ya estaba lista con algunas joyas seleccionadas. Sin embargo, cuando hizo el ademán de colocárselas, fue la mano de Kael la que se estiró en un claro gesto de que le entregaran el collar. Por supuesto, todo el mundo retrocedió totalmente encantado. Solo fue Estia quien seguía dándole la espalda y revisando el frente, quien no se percató que ahora era su esposo el que enganchaba el collar en su cuello. Con manos hábiles, Kael cerró el broche desde atrás, pero el movimiento de la cadena y el roce de sus manos le produjo cosquillas en la piel, haciendo que ella se girara riéndose. Una risa que se convirtió en agudos cacareos cuando se percató de quién era el que estaba a su espalda. El mismo Kael, que no había esperado ver la sonrisa brillante de Estia, también se giró sintiendo que sus orejas ardían. Más allá, los espectadores rieron con complicidad. ¿Oh? Era una escena tierna, o así fue hasta que Dekima decidió sugerir: mi señora, teniendo en cuenta la moda actual y siendo que usted es tan joven aún, ¿por qué no expone un poco más sus encantos como las demás damas? Eso le dará un toque más audaz, ¿no lo cree? Oh, pero ¿qué estaba diciendo Dekima? Apenas había podido controlar su estallido de vergüenza frente a Kael y ahora sugería que mostrara más piel. Por supuesto, eso no habría sido un problema para ella teniendo en cuenta que era una reencarnada de otro mundo, pero esta era una novela histórica y los tiempos eran más discretos. Por su parte, los ojos amatistas de Kael ardieron. ¿Exponer a su esposa? ¿Acaso ese hombre quería morir? Y no realmente. En su defensa, Dekima empezó a explicar rápidamente que lo mejor sería utilizar pigmentos sobre la piel de Estia, dibujar algunos patrones que combinaran con su vestido, quizás flores, pétalos. Estia, que se mantuvo al margen, quiso sugerir una víbora, dado que se enfrentaría a una, pero decidió quedarse callada. Y conforme las palabras iban saliendo de Dekima, la sombra asesina de Kael también se fue desvaneciendo. Y tras un breve silencio, Kael se giró hacia Estia y sugirió: llamas. Llamas azules te sentarían muy bien, Jess. ¡Oh! Mucho más tarde, en la soledad de su estudio, Kael miró los papeles frente a él, pero sin verlos realmente. Estia ya debía haber llegado a la fiesta del té de Diana. Su sugerencia de que se tatuara llamas azules no había provenido de ningún lugar más que de la profunda esencia de su personalidad.
A primera vista, Hestia podía parecer una mujer fría, distante, pero Cael ahora podía ver la verdad que se ocultaba tras esa apariencia. Ella era como una llama azul, ardiente y apasionada, cuyo fuego consumía todo a su paso con una intensidad que eclipsaba incluso las llamas rojas más salvajes. Sí, como una llama azul que siempre ardía. La reacción de los nobles fue bastante dramática. Las jóvenes de su edad no podían quitarle los ojos de encima y hubo otras que no pudieron lidiar con su curiosidad. Así que Hestia les sonrió con una cara radiante mientras les explicaba que debido al gusto frugal de la princesa heredera, había optado por omitir los accesorios pesados y reemplazados por dibujos sobre su piel como si se tratara de un lienzo. Originalmente la idea no había sido esa, por supuesto, pero era mejor decirlo de esa forma para que creyeran que ella no había llegado allí con la intención de pelear con Diana. Poco después, todas las damas se reunieron alrededor de la mesa de té. Un líquido ligero y de color débil llenó sus tazas, y solo con mirarlo daba para notar que no tenía buen sabor. Ni siquiera la esencia del té podía percibirse de este. En serio, Diana estaba intentando forzar a todo el mundo a adquirir sus hábitos frugales solo por su terquedad. Ay. Por otro lado, la sonrisa de Diana era tan brillante que hasta Hestia dudó de que no estuviera afilando un cuchillo contra ella. Y aunque era obvio que no la había llamado para hacer las paces, entonces, ¿para qué la había llamado? La respuesta llegó antes de lo esperado, cuando Diana preguntó acerca del negocio de los jabones. Así que era eso. ¿Quería hablar del negocio de los jabones para atacarla? Ay, así es, Su Alteza. Suministramos jabones a un precio accesible. Como alguien que tiene orígenes plebeyos y de pronto se convirtió en parte de la nobleza, quise compartir algo bueno con todos los demás. Después de todo, mantener una mente limpia y un cuerpo limpio también es una forma de acercarse a Dios. Los ojos de Diana se abrieron ligeramente, sus labios se separaron. ¿Qué iba a decir ahora? Hestia se preparó para su réplica, pero entonces las demás damas comenzaron a parlotear favorablemente por la idea. Algunas incluso se atrevieron a halagar el gran interés de Cael que tenía por su esposa al haber apoyado su emprendimiento, pero los ojos de Hestia se mantuvieron fijos en Diana, quien pronto soltó con voz firme: hiciste a propósito un jabón que huele como el que usan los aristócratas, e hiciste que la gente común lo comprara y lo usara para admirar y alabar la vida de los nobles. No veo cómo eso ayuda a la gente común, marquesa, salvo enaltecer y alimentar tu popularidad negando tus propios orígenes. ¿Negar sus orígenes? ¿Y qué había de ella? Qué interesante que Diana mencionara aquello, la plebeya que elevó su estatus. Pero en el caso de Diana estaba bien porque podía repartir su amabilidad con té barato y desabrido. Además, ¿qué había de malo en que una persona común y corriente quisiera oler bien? Lentamente, Hestia levantó la cabeza lista para un contraataque. Su Alteza la princesa, ¿no somos usted y yo iguales? Harmonia a su lado susurró con urgencia su nombre, pero Hestia ni siquiera la miró. Su Alteza, quien fue una vez Diana la plebeya, no negará ahora que también ascendió de estatus, ¿verdad? Por su parte, Diana respondió con bastante orgullo: no hice ningún esfuerzo por convertirme en una noble, hice lo mejor que pude en mi posición. En consecuencia, me casé con Helios y me convertí en la princesa heredera. No fue lo mismo para usted, marquesa, que se casó por contrato. Los labios de Hestia se torcieron hacia arriba. Oh, entonces, según su lógica, Alteza, ¿niegas cualquier matrimonio político? Incluso entre las damas presentes que están llevando conversaciones contractuales, ¿no le parece que está yendo demasiado lejos? Todas las jóvenes allí que fueron traídas a colación por sorpresa contuvieron la respiración y Diana inmediatamente refutó: eso es completamente diferente a un matrimonio contraído por necesidad. ¿Por qué diablos, Cael, usted propondría matrimonio? Todo lo que tenía era el estatus de hija adoptiva del señor de Elea. Ay, Diana sí que era insufrible. Harmonia inclinó la cabeza nerviosa otra vez y quizás avergonzada por la actitud de su gran amiga, pero eso era lo mejor. Al menos así, dejaría de insistir en que hablara con la narcisista de Diana y se daría cuenta de quién era. Hestia, por su parte, aguardó un poco más para escuchar qué tanto tenía que decir la santa justiciera, de quien presentía aún no había sacado todo. Todo el mundo lo sabe, pero no se atreven a decirlo. Mientras Caelus no estaba bien por mi matrimonio, tú te aprovechaste de él para tus propósitos vulgares. El silencio cayó sobre la mesa con una evidente sensación de horror. ¡Qué descaro tan ridículo! Tanto que Hestia no pudo evitar reírse. De acuerdo.
como todos aquí también se niegan a decirlo, es justo que yo lo diga. Estia hizo una pausa intencional regocijándose en la tensión que parecía a punto de explotar. ¿Alguien aquí disfrutó de su té? La pregunta fue tan inesperada que todas dieron un respingo, pero fue Diana quien abrió los ojos al notar que las tazas de cada invitada seguían llenas. Ofreces un té de tan mala calidad que incluso siendo plebeya me habría disgustado. Y aunque disfruto más del café, no soy tan inculta para no poder distinguir entre un buen té y un té barato. ¿De verdad la Santa Diana cree que beber algo de buena calidad es pecado? ¿Y qué hay de malo en usar un jabón fragante? ¿Cuál es el pecado en querer buscar una mejor calidad de vida? ¡Bestia! Ay, por Dios, ¿la Santa estaba gritando? Pero este era el momento de romperla por completo. ¿Es un error tan grande convertirse en aristócrata por un contrato de matrimonio? Entonces, ¿acaso aquellos que han vivido como nobles no pueden siquiera limpiar sus pecados? Entonces, por cierto, ¿se arrepintió profundamente ante Dios cuando se convirtió en miembro de la realeza por matrimonio? ¿O en su caso estuvo bien porque fue en base a su amor ardiente? Después de eso, la condesa a su lado gritó su nombre. Más allá hubo un movimiento rápido seguido por la salpicadura del té desabrido. Diana había vaciado toda su taza sobre la cara de Estia. El entorno alrededor estaba tranquilo, pero Estia nunca perdió la elegancia pese a que las gotitas de té chorreaban por su cara, y con un último comentario, decidió acabarla. Ahora entiendo la decisión de la señora Merope, que le dedicó toda su lealtad a la familia imperial. Muchas gracias por mostrarme su sinceridad, Alteza. Todos los rostros alrededor palidecieron. No había forma que no supieran lo que había tratado de insinuar, pero justo en el momento que Diana iba a replicar, la fuerte voz de Helio se impuso por encima de todos, dejando a Diana congelada.